Dicen que hubo un tiempo en que los seres humanos conocían el calor del sol, pero no podían encender una llama. Cuando llegaba la noche, la oscuridad cubría los caminos. Cuando hacía frío, no existían brasas alrededor de las cuales reunirse, y los alimentos debían comerse sin conocer todavía el poder transformador del fuego. Sin embargo, este ya existía y pertenecía a un solo ser. Bienvenidos soñadores a Sueño Latino. Esta noche, nuestra fogata nos lleva hasta el Gran Chaco, territorio de grandes bosques secos y extensas llanuras que forman parte de Argentina, Bolivia y Paraguay. Entre los relatos del pueblo Wichí, encontramos una historia que explica cómo el fuego dejó de pertenecer a un solo dueño y terminó al alcance de todos. Acércate al fuego, soñador, y escucha por un momento el crujido de la madera, porque hubo una época en que ese sonido todavía no acompañaba las noches de los hombres. Se cuenta que, en aquellos tiempos, vivía un ser extraordinario llamado Itoc-Pajla, el hombre de fuego. Las llamas formaban parte de su propio cuerpo, ardían sobre él sin consumirlo, y nadie más poseía aquel poder. Por eso, cuando los animales necesitaban cocinar sus alimentos, debían acudir hasta donde éste se encontraba. La tortuga, el quirquincho, el suri, la cuña, el conejo, la avispa y otros animales se reunían para visitarlo. Cada uno llevaba consigo aquello que necesitaba cocinar y esperaba pacientemente su turno para acercarse al hombre de fuego. Entre todos los animales, había uno que rara vez era invitado, el hornero. No porque este fuera peligroso, tampoco porque los demás desconfiaran de sus intenciones. El problema era muchísimo más sencillo. El hornero se reía de casi todo. Su risa aparecía en los momentos menos esperados, y los demás animales temían que algún día terminara burlándose de alguien que no estuviera dispuesto a soportarlo. Por eso procuraban mantener en secreto sus visitas a Itoc-Pajla. Pero cierta vez el hornero descubrió hacia dónde se dirigían y quiso acompañarlos. Los animales intentaron hacerle comprender que aquella visita exigía respeto y que, frente al hombre del fuego, debía contener su risa sin importar lo que ocurriera. El hornero aceptó, y juntos continuaron el camino. Cuando finalmente llegaron ante Itoc-Pajla, todos ocuparon sus lugares, y uno por uno comenzaron a acercarse, mientras el hornero observaba atentamente. Vio a sus compañeros aproximar los recipientes al cuerpo ardiente del hombre de fuego, y contempló cómo el calor comenzaba a cocinar los alimentos. Al principio, consiguió permanecer serio. Entonces, la marmota se movió de una manera que casi provocó una carcajada. El pequeño pájaro hizo un enorme esfuerzo, contuvo la risa. Pero después ocurrió algo más, y nuevamente logró resistir. Los animales comenzaron a pensar que por primera vez el hornero conseguiría comportarse hasta el final. Pero entonces, su mirada se detuvo sobre Itoc-Pajla. Lo observó con mayor atención. Miró las llamas sobre su cabeza, después aquellas que recorrían sus brazos, luego su pecho, su espalda y sus piernas. Y cuanto más lo observaba, más difícil resultaba contenerse, hasta que finalmente ocurrió lo inevitable. El hornero comenzó a reír. Su carcajada rompió el silencio. Itoc-Pajla comprendió inmediatamente que aquel pequeño pájaro se estaba riendo de él, y su furia hizo que el fuego dejara de permanecer contenido. Las llamas saltaron de su cuerpo. Primero alcanzaron el suelo, después los pastizales, luego los arbustos y los árboles, y en pocos instantes el fuego comenzó a correr por el mundo. Los animales huyeron en todas direcciones. La tortuga buscó refugio en el agua. El venado corrió sobre la llanura. El águila escapó entre los árboles, y el hornero, responsable de aquella enorme desgracia, voló tan rápido como pudo para alejarse de las llamas que su propia risa habían liberado. Durante mucho tiempo, el incendio avanzó. El fuego recorrió los montes y penetró en los árboles. Pero finalmente, las llamas comenzaron a apagarse. Cuando todo terminó, el mundo parecía haber recuperado la calma, solo que algo había cambiado. Itoc-Pajla ya no poseía todo el fuego. Durante su recorrido, una parte de las llamas habían quedado atrapadas dentro de la madera.
El fuego se había escondido en los árboles. Y desde entonces, los seres humanos pudieron aprender a encontrarlo allí. Al frotar determinadas maderas y alimentar aquella pequeña chispa, podían hacer aparecer nuevamente el fuego que alguna vez había pertenecido únicamente al hombre de fuego. Y así llegaron las primeras llamas a los hogares. Con ellas llegaron el calor durante las noches frías y los alimentos cocidos y las fogatas alrededor de las cuales podían reunirse las familias. Y todo había comenzado por algo tan pequeño como una risa. Lo más curioso es que el hornero nunca perdió aquella costumbre. Todavía hoy, su canto puede sonar como una carcajada que atraviesa los campos, como si aquel pequeño pájaro continuara recordando el día que no pudo contenerse y terminó cambiando para siempre la vida sobre la tierra. Así, soñadores, nuestra propia fogata guarda un fragmento de esa antigua historia. Miren por un instante la madera que arde frente a nosotros. Según este relato, el fuego estuvo escondido allí todo el tiempo, esperando que alguien supiera despertarlo. Y quizás, la próxima vez que escuchen el hornero cantar entre los árboles, puedan imaginar que todavía se ríe al recordar aquella travesura ancestral. Si la risa del hornero encendió esta historia para ustedes, dejen su like y suscríbanse para que nuestra fogata siga ardiendo. Y si quieren conocer otra versión wichí sobre el origen del fuego, cuéntenmelo en los comentarios, porque en cada brasa de nuestra hoguera aún resuenan los mitos de nuestra América.